Los sistemas de particiones y trasdosados Knauf permiten el libre diseño en la distribución de interiores. El revestimiento interior de un muro por medio de trasdosados directos Knauf consiste en revestir el muro interiormente para lograr un mayor aislamiento térmico y acústico. Existen tres tipos de trasdosados: el trasdosado directo, el semidirecto y el autoportante. El revestimiento interior de un muro por medio de trasdosados directos consiste en adherirle, mediante un material de agarre, una placa de yeso. En primer lugar, se realiza el replanteo del trasdosado con medios convencionales, tales como la plomada, los estarcidos y la cuerda de marcar. Una vez realizado el replanteo, se mezcla el material de agarre. Cuando la superficie a trasdosar sea lisa, se utilizará Fugenfuller. Si la superficie del muro presenta irregularidades, el material de agarre a utilizar es Perl Fix. Este material se mezcla con agua en una proporción de 12,5 litros de agua por 25 kilos de polvo adhesivo y se bate hasta conseguir una pasta consistente. Este material amasado se coloca sobre el muro portante mediante pelladas repartidas en cuadrículas de aproximadamente 40 por 40 centímetros, dando las pelladas suficientes para la colocación de 2 o 3 placas. Seguidamente se pegan las placas, manteniéndolas levantadas 1 centímetro del suelo, y se nivelan golpeándolas ligeramente con un martillo de goma hasta llevarlas a la línea de replanteo. Finalmente, procederemos al tratamiento de las juntas con el fin de dejar la superficie totalmente lisa para decorar. Cuando el muro presente irregularidades de más de 2 centímetros, se deberá realizar el trasdosado utilizando como elemento auxiliar una serie de tiras de placa que irán pegadas al muro con material de agarre y las placas a su vez a estas tiras con Fugenfuller. Se utiliza cuando el muro a trasdosar no sea adherente o el acabado se encuentre en mal estado. En estos casos, la fijación de las placas se realiza con el perfil metálico Maestra Omega. Se fijan las maestras al muro con tornillos y tacos. A continuación, se fijan las placas a los perfiles con tornillos autoperforantes, cuidando que queden separadas del suelo aproximadamente 1 centímetro, para lo cual podemos servirnos de un elevador manual de tableros o de un pedal elevador. Desea obtener un mayor aislamiento con lana de roca en el interior o una mayor nivelación en los trasdosados, es preciso recurrir a un trasdosado autoportante. En primer lugar, como en cualquier otro trasdosado, se replantea la línea de acabado. Para un buen aislamiento acústico del tabique, en la parte posterior del canal U 30 por 30 superior e inferior,
se fija la banda de estanqueidad acústica autoadhesiva. Se fijan dichos canales al suelo y al techo, cuidando que se encuentren en la misma vertical por medio de una plomada o del láser. Dependiendo de la naturaleza de las superficies, se pueden utilizar tacos de expansión, tornillos o remaches que se fijarán con una separación máxima entre sujeciones de 1 metro. Como perfiles verticales se utilizan las maestras 60-27, cuyas longitudes se pueden ajustar realizando un corte en las mismas con una tijera o una cizalla eléctrica de corte Knauf. Estas maestras se introducen en los canales superior e inferior sin atornillarlos, con una separación máxima de 60 centímetros entre ellas, y no deben llegar a tocar el techo, debiendo dejarse una holgura de 1,5 centímetros en su parte superior para que pudiera dilatarse ante cambios de temperatura. Para dar rigidez a la estructura, cada maestra debe ir arriostrada cada 1,5 metros de altura por medio de un ángulo de acero anclado al muro. Para lograr un tabique de buena calidad, se recomienda utilizar lana de roca o fibra de vidrio de 40 milímetros de espesor y una densidad de 30 kilos por metro cúbico, que irá introducida entre los perfiles verticales. Una vez instalada la lana de roca, se procede al atornillado de las placas, cuidando que no queden en contacto con el suelo para evitar que las placas absorban humedades. La separación entre tornillos no debe exceder de 25 centímetros. Las placas Knauf llevan marcadas una letra K en el lugar exacto donde deben ser alojados los tornillos. Por último, se realiza el tratamiento de juntas. Construcción de un tabique. Los sistemas de tabiques Knauf constituyen una amplia gama que cubre las distintas necesidades para lograr un mayor aislamiento acústico o térmico. Entre ellos se encuentran los sistemas W111 con estructura simple y una placa por cada cara, los sistemas W112 con estructura simple y 2 placas por cada cara, los sistemas W115 con doble estructura y 2 placas por cada cara, los sistemas W116 para sanitarios y los tabiques antirradiaciones construidos con placas de lámina de plomo para salas de hospitales. En primer lugar, se replantea el eje de los futuros tabiques, con medios convencionales, tales como la plomada, los estarcidos y la cuerda de marcar. El replanteo marca la futura posición de los elementos de construcción de interior. Dentro de las técnicas más modernas se encuentra la nivelación mediante láser, que permite un alto grado de rendimiento. Un buen aislamiento acústico del tabique, en la parte posterior del canal superior e inferior se fija la banda de estanqueidad acústica autoadhesiva.
Generalmente se fija en el canal inferior y superior mediante tacos de expansión, tornillos o remaches, en función del tipo de superficie sobre la que se sitúen, con una separación de 1 metro. Debe procederse con los montantes de arranque del tabique, que también deben llevar en su parte posterior una tira de banda acústica. El canal inferior debe interrumpirse en las zonas de aberturas, doblándose sobre sí mismo unos 10 centímetros mediante un corte en V. En las esquinas, así como al lado de cada abertura, debe situarse un montante que irá fijado al canal superior y al inferior mediante una punzonadora. Los demás montantes intermedios deben ser cortados previamente con una longitud de 1,5 centímetros inferior a la altura del tabique y teniendo cuidado de que este corte siga una misma orientación respecto a una muesca de fábrica, de forma que todos los orificios de paso de las conducciones o tuberías queden a un mismo nivel. Estos montantes irán situados dentro del canal superior o inferior sin llegar hasta el techo, debiendo dejarse una holgura de 1,5 centímetros en su parte superior para que pudiera dilatarse ante cambios de temperatura, y sin sujeción de ningún tipo, con una separación máxima entre sí de 40 o 60 centímetros, dependiendo de la altura que se quiera dar al tabique. En la parte superior de las aberturas se coloca una pieza a modo de dintel que estará formada por un canal cuyos extremos se doblan a 90 grados, de forma tal que cubra todo el ancho del hueco de la abertura. Entre el dintel y el canal del techo se colocan 2 trozos de montantes de refuerzo para recibir las juntas de las placas que se realizarán sobre la abertura. En las aberturas de paso
Se debe instalar una placa entera que posteriormente se corta con ayuda de un serrucho o cuchilla. La junta entre placa y placa quedará de este modo siempre en la parte superior de la abertura. Las placas Knauf se incorporan a la estructura metálica mediante tornillos, cuya separación máxima nunca debe exceder los 25 centímetros y dejando una separación de aproximadamente 1 centímetro entre el suelo y el borde inferior de la placa para evitar que las placas absorban humedad. Las placas Knauf indican con una letra K el lugar donde debe alojarse cada tornillo. La atornilladora Knauf fija los tornillos a una profundidad exacta que no dañe la superficie de la placa y permita taparlos posteriormente con pasta de yeso. Una vez fijada una de las caras de la placa sobre la estructura, se procede al paso de todas las instalaciones a través de los montantes que presentan unas perforaciones por donde corren las mismas. Los tubos de conducción eléctrica van fijados a las placas con pelladas de pasta de agarre. Para la fijación de tuberías se utilizan perfiles de acero galvanizado, pletinas de fijación y collarines. Las conducciones de fontanería deberán forrarse con coquillas con el fin de evitar la transmisión de ruidos. En las placas se abrirán mediante un taladro con brocas de corona los huecos para las cajas de mecanismos. Estas pueden ser las habituales en el mercado o con patillas que quedan perfectamente ancladas a la placa. A continuación se colocarán los tubos de conducción eléctrica. Se introducirán en las cajas de mecanismos y se fijarán a la superficie interior de las placas del tabique. Si se requiere un mayor aislamiento acústico o térmico, se puede incorporar al tabique fibra de vidrio o lana de roca que va insertada entre los montantes. Se recomienda utilizar un material de 40 milímetros de espesor y una densidad de 30 kilos por metro cúbico. A continuación se fija la otra cara del tabique, cuidando que las juntas de las placas no coincidan sobre el mismo montante, es decir, se deben contrapear las juntas. Finalmente, con el fin de disimular el encuentro entre placas sucesivas, se efectuará el tratamiento de juntas con cualquiera de los dos sistemas indicados para ello, dejando la superficie lista para la decoración posterior. Las reparaciones, ya sean de electricidad, fontanería o calefacción, que contienen los sistemas Knauf, resultan muy sencillas, limpias y económicas. Tan solo se requiere cortar la placa de la zona a reparar y una vez reparada la avería, se procede a cerrar con un nuevo trozo de placa. Se comienza marcando la zona donde se
Una vez acabado el corte, se retira el trozo y se descubre la avería para proceder a su posterior reparación in situ, ya que el calor no daña a las placas. A continuación se atornillan unos perfiles metálicos al interior de la estructura, dejando un reborde donde se fijará el nuevo pedazo de placa. Posteriormente se corta un nuevo trozo de placa de igual tamaño que el retirado y se atornilla a los perfiles. Para ello se biselarán los bordes de la placa con una cuchilla y se humedecerá abundantemente la zona para aplicar a continuación la pasta de juntas Uniflot, dejándola secar durante 3 horas. Finalmente se lija la superficie y si fuese necesario se puede dar otra mano de pasta de yeso. Con esto, la superficie queda lista para el acabado final. Cuelgue de cargas ligeras, medianas y pesadas. Las cargas ligeras y medianas se pueden aplicar en cualquier punto de un tabique o techo Knauf por medio de anclajes adecuados que hoy día se encuentran en cualquier tienda de bricolaje. En tabiques, las cargas que no sobrepasen los 50 kilos se pueden colgar directamente en una placa. Los pesos deberán situarse en una zona donde exista un perfil metálico o una estructura de refuerzo. Los tacos de plástico replegables permiten soportar cargas de hasta 25 kilos cada uno en una placa y 35 kilos en 2 placas. También se pueden utilizar estos cuelgues en los tabiques de doble estructura cuando los perfiles están unidos entre sí por medio de cartelas de tablero. Para cargas pesadas, los perfiles de acero permiten trasladar la carga hasta el suelo.
Para instalaciones de mayor envergadura, como tabiques entre cocina y baño, se recomienda la utilización del tabique técnico Knauf. Improvisar un refuerzo de estructura. Si se requiere reforzar la estructura de un tabique Knauf para la fijación de una carga pesada no prevista en su fase de construcción, se deberá realizar una estructura adicional. Para ello se marcará la zona donde se quiere colgar el peso y se realizará un corte en la placa en una zona inferior a la marcada. La abertura deberá ser tal que permita la introducción de un perfil auxiliar que llegue hasta el punto donde se anclará el peso. Se retira el trozo de placa anteriormente cortada por medio de un serrucho de punta Knauf y se introducen por el agujero dos trozos de perfiles que se fijan a la placa por medio de tornillos, dejando un reborde para que pueda ser fijado el trozo de placa con el que se tapará el agujero. Seguidamente se hará el tratamiento de juntas y la decoración. Para ello se biselarán los bordes de la placa con una cuchilla y se humedecerá abundantemente la zona para aplicar a continuación la pasta de juntas Uniflot, dejándola secar durante 3 horas. A continuación se fijan los soportes para anclar la carga, atornillándolos a los perfiles de refuerzo instalados. Las placas Knauf se presentan con una pequeña depresión a lo largo de su borde longitudinal, con el fin de facilitar una superficie totalmente lisa una vez realizado el tratamiento de juntas. El tratamiento de juntas consiste en varias fases. Primeramente se aplica una capa de Fugenfuller sobre las juntas a tratar. Una vez seca, se aplica una segunda y tercera mano de pasta en una banda más ancha a fin de absorber la depresión de las placas. Se deja secar nuevamente. La misma pasta de juntas sirve para emplastecer las cabezas de los tornillos y para adherir la cinta guardavivos en las aristas y cantos vivos. El tratamiento de juntas se deberá realizar tanto en las juntas verticales de la placa como en las horizontales, encuentros con techos, rincones, etc. Es necesario respetar entre cada mano el tiempo de secado recomendado de 24 horas para que se produzca su total retracción. Se lija la superficie tratada con una lija fina y se da una mano de imprimación al paramento. Seguidamente se puede proceder a su decoración.
La estructura está constituida por perfiles metálicos de 0,6 milímetros de espesor, denominados maestras 6027. Dicha estructura se posiciona horizontalmente en forma de cuadrícula, descolgándose del forjado lo necesario para ocultar todo tipo de instalaciones, electricidad, fontanería, aire acondicionado, etc., y permite además incorporar en esta cámara un elemento de aislamiento acústico como lana o fibra de vidrio. Los dos tipos más comunes de techo son el D112 y el D113. El primero lleva los perfiles secundarios situados por debajo de los primarios y el segundo lleva ambos perfiles situados al mismo nivel. Para la instalación de un techo D112 se procede de la siguiente forma. En primer lugar, se marca el nivel al que se quiere instalar el falso techo en todo el perímetro de la habitación con ayuda de una cuerda de marcar. A continuación se pega en la parte posterior del canal U30x30 la banda acústica para evitar la propagación de vibraciones y se fija el mismo mediante anclajes Knauf o de taco y tornillo por encima de la línea marcada. Esto se realiza en todo el perímetro de la habitación. Para poder realizar posteriormente el tratamiento de juntas, se pega a las placas del tabique justo por debajo del canal U30x30 una cinta de plástico. Se replantea en el techo o forjado las líneas donde irán colocados los perfiles principales 6027. La separación de los perfiles y cuelgues depende del peso del techo. La hoja técnica Knauf indica dichas medidas. Sobre la línea de los perfiles principales se replanteará la posición de los cuelgues que se fijarán al techo con anclajes Knauf o tacos y tornillos. Se colocan los perfiles por encima del ala superior del perfil perimetral, sin atornillar a estos, y se anclan al cuelgue regulable, a los anclajes directos o al nonius, dependiendo del peso del techo. Los perfiles no deben llegar a tocar el tabique perimetral, debiendo quedar una holgura de 1,5 centímetros para que puedan dilatar sin problemas con los cambios de temperatura. Si el perfil resultase corto, se puede empalmar con otros trozos utilizando el empalme de maestra. A continuación se replantea la posición de los perfiles secundarios. Se posicionan introduciendo cada extremo en el perfil perimetral sin atornillar y sin que toquen el tabique, dejando una holgura de 1,5 centímetros para permitir su libre dilatación. Seguidamente se anclan los perfiles secundarios a los principales por medio de escuadras de cuelgue o caballetes en cada punto de encuentro de los mismos, con una separación que puede variar entre 40 y 50 centímetros según viene indicado en la hoja técnica de Knauf. Se colocan las placas en la parte inferior de la estructura, perpendiculares a los perfiles secundarios, alternando las juntas de testa en las placas y se atornillan a los perfiles secundarios como máximo cada 17 centímetros con los tornillos autoperforantes Knauf. Una vez colocada la estructura, se atornilla a ella una o dos placas Knauf.
Para la instalación de un falso techo D113, se procede de la misma forma que con el D112, en lo que respecta al marcaje del nivel del falso techo en todo el perímetro de la habitación, así como a la instalación del perfil U30x30 con banda acústica por encima de la línea de nivel. En cuanto al replanteo en el techo de las líneas donde irán colocados los perfiles principales 60-27, estos deben situarse según las especificaciones de la hoja técnica Knauf, así como el replanteo sobre estas de las posiciones de los cuelgues. Una vez efectuado el replanteo, se procederá a fijar los cuelgues que permitirán la colocación de los perfiles principales. Los perfiles principales han de cortarse de tal modo que no lleguen a tocar el tabique perimetral, quedando a 1,5 centímetros del mismo para que puedan dilatarse libremente ante cambios de temperatura. A continuación se introducen sus extremos en el perfil perimetral U30x30 sin atornillar a este y se fijan utilizando los cuelgues. Dependiendo del peso del techo se deberá elegir el tipo de cuelgue preparado para ello. Así, para techos de peso superior a 50 kilos por metro cuadrado se debe utilizar el cuelgue Nonius. Para pesos inferiores basta con el cuelgue regulable o, como en este caso, el anclaje directo. Se replantea sobre estos perfiles principales la posición de los perfiles secundarios y se sitúa en cada marca un empalme en cruz. Una vez colocados los empalmes en cruz, se procederá a instalar los perfiles secundarios que vienen cortados a la medida necesaria. Todos los accesorios Knauf se instalan a presión sin necesidad de atornillar, lo que reduce los tiempos de obra, facilitando su colocación. Cuando sea necesario realizar una protección al fuego con placas RF, se doblarán las alas de los empalmes en cruz y se atornillarán a estos. Seguidamente se colocarán las placas en la parte inferior de la estructura, perpendiculares a los perfiles secundarios, alternando las juntas de testa y atornilladas a los perfiles secundarios y primarios como máximo cada 17 centímetros con tornillos autoperforantes Knauf. Como en el caso anterior, se finalizará con el tratamiento de juntas y posterior decoración. Para la instalación de la solera seca, Knauf comercializa los siguientes productos: emplastecedor fluido especial FE315, lana mineral, herramienta para solera, martillo de goma, cola en cartuchos, pistola dosificadora e imprimador de superficies como Strich-Rund. En primer lugar, se coloca un anillo perimetral de fibra mineral Knauf que va fijada a los tabiques laterales. Cuando el suelo base sea de hormigón o mortero, se debe colocar sobre él un film de polietileno de 0,2 milímetros de espesor.
En los bordes se corta el film de polietileno con una cuchilla y se doblan sus extremos sobre la fibra mineral. Si el suelo base tiene desniveles mayores, entre 2 y 5 milímetros, para nivelarlo y a su vez conseguir un buen aislamiento térmico y acústico, se utiliza el granulado base. El granulado base tiene un coeficiente de absorción de humedad muy bajo, no llegando a ser mayor que un 1% de su peso. El alisado del mismo se realiza por medio de una herramienta adecuada, compuesta por dos rastreles y un nivel de gran longitud que se desplaza sobre los anteriores. Pistola dosificadora y un cartucho de cola UV Knauf se colocan cordones en las lengüetas del machiembrado y se asienta la siguiente placa. De este modo se evita la pérdida de material. La longitud mínima de una placa al iniciar una línea de instalación no debe ser menor a 25 centímetros. Las juntas de testa deberán quedar siempre contrapeadas. Para dar un acabado óptimo se realiza una imprimación con Strichgrund. La solera seca F141 corrige el aislamiento acústico entre 20 y 25 decibelios. Como revestimiento se puede utilizar cualquier tipo de material, como tarima, parquet, alicatados de hasta 30 por 30 centímetros, pisos delgados de PVC o moquetas. Para cada caso, Knauf cuenta con una cola adecuada. Cuando el suelo base presente irregularidades, para nivelarlo se utiliza el granulado base Knauf, que posee además propiedades acústicas.
El yeso ha sido utilizado como material de construcción desde hace millones de años. Es un material transpirable que regula la humedad, flexible, limpio y ecológico. Knauf produce derivados del yeso innovadores, económicos y sencillos, destinados a la arquitectura moderna. La fábrica de Guixers, en el Pirineo catalán, cuenta con las instalaciones más modernas para la extracción del yeso y la fabricación de placas. La arquitectura moderna ha encontrado en los tableros de yeso y en los sistemas portantes desarrollados paralelamente un punto de partida para pensar en nuevas concepciones y aplicaciones, en obras de nueva construcción y en rehabilitación de edificios antiguos. Los productos Knauf se adaptan a todo tipo de edificaciones, desde el uso individual y personalizado hasta los grandes proyectos de prestigio. No hay necesidad que no cubran Knauf, desde la protección contra el fuego y el aislamiento térmico y acústico hasta el diseño de estructuras para facilitar la instalación de sanitarios. Todo ello configura la posibilidad que tiene el proyectista o el usuario final de sentirse libre al distribuir los espacios y desarrollar su creatividad en contraste con los métodos de construcción tradicionales. La gama de productos Knauf cubre la construcción de tabiques, techos, paramentos, soleras, estanterías y un sinfín de soluciones prácticas y profesionales. El revestimiento interior de un muro por medio de trasdosados consiste en fijar mediante un material de agarre una placa de yeso. Previamente a la instalación de las placas, se realiza la apertura de cajas de mecanismos con una broca de corona. Si se desea realizar un aislamiento o una mayor nivelación en los trasdosados, se fijan las placas Knauf con tornillos sobre una estructura metálica autoportante constituida por canales y montantes. Los tabiques Knauf están formados por una estructura metálica revestida por ambas caras con placas de yeso. Las placas Knauf se incorporan a la estructura metálica mediante tornillos. La atornilladora Knauf fija los tornillos a una profundidad exacta que no dañe la superficie de la placa. Una vez fijada una de las caras de la placa sobre la estructura, se procede al paso de todas las instalaciones a través de los montantes, que presentan unas perforaciones por donde corren estas instalaciones. En las placas se abrirán mediante un taladro con brocas de corona los huecos para las cajas de mecanismos. Estas pueden ser las habituales en el mercado o con patillas que quedan perfectamente ancladas a la placa. En esta situación se puede incorporar al tabique fibra de vidrio o lana de roca para el aislamiento térmico y acústico. A continuación se fija la otra cara de la placa. La construcción de un techo continuo es básicamente igual a la de un tabique. La estructura está constituida por perfiles metálicos de 0,6 milímetros de espesor denominados maestras. Dicha estructura se posiciona horizontalmente, descolgándose del forjado lo necesario para ocultar todo tipo de instalaciones, electricidad, fontanería, aire acondicionado, etc. Y permite además incorporar en esta cámara un elemento de aislamiento acústico como lana o fibra de vidrio. Una vez colocada la estructura, se atornillan a ella una o dos placas Knauf.
Las placas Knauf se presentan con una pequeña depresión a lo largo de su borde longitudinal, con el fin de facilitar una superficie totalmente lisa una vez realizado el tratamiento de juntas. El tratamiento de juntas se deberá realizar tanto en las juntas verticales de la placa como en las horizontales, encuentros con techos, rincones, etc. Antes de proceder a la decoración, es aconsejable dar una mano de imprimación a toda la superficie del tabique con el fin de igualar porosidades. Seguidamente se procederá al acabado final, ya sea pintura, papel pintado, tapizado, alicatado, etc. Sobre las placas Knauf, con excepción de pinturas de cal, se puede utilizar cualquier tipo de acabado. El sistema Knauf de albañilería seca es la manera más rápida y sencilla de lograr superficies absolutamente planas con encuentros perfectos entre paredes y techos. Las cargas medianas se pueden aplicar en cualquier punto de los tabiques de estructura sencilla, siempre que el tablero tenga un espesor mínimo de 18 milímetros. Para la fijación se utilizan tacos de paraguas y tornillos. Para cargas pesadas, los perfiles de acero permiten trasladar la carga hasta el suelo. Si se requiere reforzar la estructura de un tabique Knauf para la fijación de una carga pesada, se abrirá una de las caras del tabique en la zona que se desea reforzar y se introducirán una serie de montantes adicionales o perfiles de acero galvanizados. Posteriormente se coloca la placa, se atornilla y se hace el tratamiento de juntas. El tabique está ahora listo para el soporte de la carga. Los soportes de sanitarios están constituidos por dos perfiles de acero galvanizado que se sujetan horizontalmente entre ellos, atornillados a los montantes del tabique técnico. Para las zonas húmedas debe de utilizarse placas impregnadas. Las placas impregnadas, que se distinguen por su color verde, tienen un tratamiento especial que las hace impermeables e hidrófugas. Si se desea alicatar el paramento, los azulejos se deberán fijar mediante cemento cola repartido mediante una llana dentada. Las reparaciones, ya sean de electricidad, fontanería o calefacción, que contienen los sistemas Knauf, resultan muy sencillas, limpias y económicas. Tan solo se requiere cortar la placa de la zona a reparar y una vez reparada la avería, se procede a cerrar con un nuevo trozo de placa. Seguidamente, se hará el tratamiento de juntas y la decoración. La solera seca Knauf garantiza comodidad, tranquilidad y calor. Esta base de pavimento se puede colocar incluso en lugares donde el suelo carece de una buena planimetría, utilizando previamente una solera líquida autonivelante. Sobre la solera seca Knauf se puede pavimentar de forma inmediata, reduciendo los tiempos muertos de secado de las soleras tradicionales. Esta solera admite cualquier tipo de acabado tradicional: parquets, grés, cerámica, moqueta, mármol, etc. El sistema de construcción seca Knauf es, por comparación a los sistemas de construcción tradicionales, eminentemente limpio, tanto por la ausencia de polvo y materia dispersa, como por la escasísima utilización de mezclas acuosas. Los materiales a base de yeso regulan de forma natural el ambiente y contribuyen de manera significativa a la creación de entornos saludables. El yeso es un material inofensivo en la construcción, libre de todo tipo de sustancias nocivas, lo que le confiere un especial valor en la creación de entornos naturales para vivir y trabajar. Knauf permite un sistema de montaje en seco que garantiza un trabajo rápido y agradable. Gracias a la casi ausencia de agua en el montaje, los tiempos muertos de espera están prácticamente eliminados y por tanto los trabajos no sufren interrupciones. El empleo de los sistemas Knauf supone la reducción de los tiempos de obra y una menor pérdida de material.